vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado. A esta hora de la mañana vamos a saludar con el coronel Roberto Marchán. Él es coronel en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y además también es máster en comunicación política. ¿Cómo le va, coronel? Gracias por acompañarnos en este día jueves aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Buenos días, Carlita. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. No es máster en comunicación política, es máster en sociología política. En sociología política. Bueno, yo le cambié el título. ¿Cómo le va, coronel? Bueno, hemos visto que en estos días se ha generado mucha información respecto a la llegada de un portaaviones a nuestro país. El gobierno quiere dar a entender que ese portaaviones también viene a combatir el crimen organizado. No sé si ese portaaviones puede entrar a los ríos de nuestro país y saltar esa tropa a combatir también el crimen organizado. ¿Qué lectura darle a esto, coronel Roberto Marchán? Mire, Jaime, bueno, no es de extrañarse que el gobierno trate de utilizar cualquier cosa, por insignificante que fuese o por grande que fuese, para manejar un discurso político. Este tipo de acciones se vienen realizando en todo el hemisferio occidental, entre comillas, desde hace mucho tiempo. Recuerde usted las famosas maniobras UNITAS que se realizaban año a año desde creo que alrededor de 40, 50 años en el Pacífico. Y lo que busca es simplemente hacer ejercicios de interoperatividad entre la Armada de Estados Unidos con las armadas de varios países latinoamericanos. En el caso actual, el portaaviones Nimitz, que pues, dicho sea de paso, es un portaaviones que debió haber sido ya dado de baja este año, estaba previsto por su antigüedad, ya tiene más de 50 años de ser dado de baja este año, pero Estados Unidos le ha retrasado un año más en vista de sus múltiples ocupaciones en el mundo, en guerras diversas por todo el planeta. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, de los cuales 2, el Gerald Ford y el Abraham Lincoln, están en la zona de Irán, en el Oriente Medio. Hay otro, el George W. Bush, que está dirigiendo hacia allá, y los otros están fuera de servicio. Entonces, ante esta premura, Estados Unidos retrasó el retiro del portaaviones Nimitz. Como le digo, ya es un portaaviones, si bien es de propulsión nuclear, es el primer portaaviones de Estados Unidos de propulsión nuclear, y lo que hizo es darle un paseíto por la zona de Sudamérica para que actúe en estas acciones, como le digo, de busca interoperatividad nada más entre las armadas de todos los países latinoamericanos que quieran hacerlo. ¿Qué es la interoperatividad? Es simplemente saber cómo navegar en conjunto ante ciertas circunstancias, es decir, estos ejercicios se hacen divididos en varias etapas, en etapas de mar, en las que se realizan ejercicios destinados a ciertas cosas, a navegación, a formaciones, a actuar antisubmarinos, a actuar antiaviones y ese tipo de actividades. Entonces, la retórica de que vienen a ayudarnos en la lucha contra el narcotráfico y las drogas es simplemente retórica y no tiene ningún sustento. Y es típico de este gobierno, que basa su accionar no en acciones reales, sino simplemente en posicionar retóricas y posicionar golpes de efecto, nada más. ¿Esto tiene algún costo para el Estado ecuatoriano? No, Carlita, en la movilización del portaaviones probablemente está sujeto a los presupuestos del Pentágono de Estados Unidos, pero la movilización de los buques nuestros, en este caso están participando 2 corbetas misileras de la Armada del Ecuador, creo que es la Aloha y la Manabí, si no me equivoco. Eso obviamente corre a cargo del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional. Ahora, tampoco quiero decir con esto que no se deba hacer. Las unidades marítimas tienen que estar en acción para poder mantener a sus tripulaciones adecuadamente entrenadas, pero y como le digo, esto no es más que lo que se sujeta a la planificación que se hace año a año y no tiene nada que ver en absoluto con lo que el gobierno trata de posicionar. Coronel, bueno, esta semana llegó la tripulación de un barco pesquero
que fue bombardeado en aguas ecuatorianas por una flota norteamericana y que hay un total silencio de todo lo que ha pasado, ¿no? El gobierno no ha hecho ningún pronunciamiento. Incluso ayer veíamos que el periodista Enrique Alcíbar en Quito entrevistaba a la asambleísta Inés Alarcón y esta asambleísta no sabía ni qué responder porque no está enterada de lo que está pasando en este país. Pero esto es un escándalo. ¿Por qué guarda silencio el gobierno? Mire, Jaime, yo no creo que no sepan lo que está pasando en el país. Lo que pasa es que no saben cómo justificar lo que no tiene justificación. Esto es la reedición de lo que ya pasó en tiempos anteriores. Recuerde usted que cuando había la base de Manta hubo alrededor de, si mal no recuerdo, alrededor de 19 casos de embarcaciones ecuatorianas que fueron asimismo hundidas por los norteamericanos. En esa época, más que el tema del control de drogas, era un tema de control de migración. En los años, a partir de la dolarización de la economía y todo el problema que tuvimos en los años 2000, se dio un primer flujo de migración y ese flujo de migración era por vía marítima, generalmente hacia Centroamérica. Se encontraban los barcos, lo que sí desalojaban a las tripulaciones y los pasajeros y hundían los barcos. Eso es lo que hacían y hacen normalmente los norteamericanos, a vista y paciencia de los gobiernos neoliberales del Ecuador en esa época y ahora estamos volviendo a lo mismo. Lo que dice la ley internacional en el mar es que si es que están en aguas internacionales, habría que ver en dónde interceptaron a esos barcos. Estaban en aguas internacionales, pueden buscar, abordar y si es que hay algún cometimiento de un delito, lo que deberían es acercar esos barcos y sus tripulaciones hacia la jurisdicción ecuatoriana y poner los respectivos cargos. Lo que se hace, lo que están haciendo es simplemente atacar los barcos, hundir los barcos y prácticamente no hay ningún tipo de cargo, porque de lo contrario esas tripulaciones debieron haber sido judicializadas tanto en El Salvador como los llevaron a El Salvador o traídos acá al Ecuador para ser judicializados y no han sido así. Entonces lo único que está haciendo es un actuar de este imperio en decadencia que es de Estados Unidos, muy similar al que estaba ocurriendo en el Caribe y lastimosamente podemos llegar a eso. Recuerde usted que en el Caribe no están siquiera esperando a rescatar a las tripulaciones, sino están simplemente bombardeando y aniquilando tanto los botes de los que tienen alguna sospecha de tráfico de drogas y también matando a sus tripulaciones, lo que implican crímenes de guerra, crímenes en contra del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Entonces, lo que está sucediendo, como le digo, es simplemente parte de lo que ocurre en nuestro país. Mire, Jaime, en el pasado, cuando las grandes potencias coloniales invadían países para valerse de sus recursos, estoy hablando, por ejemplo, del Imperio Británico en la India, del Imperio Otomano, etcétera, siempre tenían a sus agentes internos dentro de ese país al que le pagaban para que sean los que oprimían directamente ese país. De ahí viene el término de cipayos. Este gobierno y en este momento está lleno de cipayos. Usted hace referencia a la asambleísta y lo que hace referencia al gobierno es porque simplemente es un gobierno de cipayos, agentes mercenarios de intereses extranjeros que no velan por los intereses nacionales, sino simplemente por los intereses de quien les paga. La verdad que causa mucha preocupación de todo lo que está viviendo el país en este momento. Y no es el primer barco. En este año creo que han bombardeado 2 barcos más. O de diciembre acá. O sea, ya es... la gente que sale a trabajar ya no puede trabajar. Pues. De lo que se conoce son 3 barcos que tienen estas circunstancias y uno de ellos todavía está desaparecido y la tripulación no aparece de lo que yo entiendo. Entonces es un tema absolutamente grave que deberían las autoridades marítimas, las de autoridades de la Armada, asimismo como las autoridades del Ministerio de Defensa, dar una respuesta de qué es lo que está pasando y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento y qué acciones están tomando para evitar que eso vuelva a suceder. Sería todavía más grave si es que estas acciones fueron tomadas en mar territorial o en la zona económica exclusiva del país. Sería ya un atentado latente en contra de la soberanía nacional. Yo no sé si usted vio las declaraciones del director de Espacios Marítimos, me parece que es de la Armada. Casi que justificó lo que han hecho.
Salió en Ecuavisa. Lastimosamente, Jaime, volvemos con el tema del cipayismo. Lastimosamente este país está cada vez más atravesado por esa actitud de los agentes del Estado, tanto en el ámbito político y lastimosamente también en el ámbito militar, el que se caracteriza además por una enorme mediocridad actualmente. Coronel, ¿cómo están los controles en el límite fronterizo marítimo? ¿Se están dando dentro de su criterio como tienen que ser? Y digo porque, bueno, ahora los bombardeos son normales, no es el primer caso, ellos los han normalizado. Y más aún con esto del tema de delincuencia organizada y el narcotráfico, ¿cómo deben llevarse esos controles? Y digo por las embarcaciones, ¿no? Que vendrían a ser las más perjudicadas. No todas las embarcaciones pertenecen a grupos de delincuencia organizada, ni transportan fincas. Sustancias sujetas a fiscalización. Así es, mire, Carlita, la responsabilidad de un Estado no es atacar a sus ciudadanos, no es perseguir a sus ciudadanos. La responsabilidad de un Estado es la de garantizar que sus ciudadanos puedan realizar sus actividades económicas lícitas de manera libre, sin ninguna interferencia de ninguna acción, sea de otro Estado o de agentes externos delincuenciales. Entonces, la responsabilidad en este caso de la Armada es la de cuidar que los buques que realizan labores de pesca y los pescadores artesanales puedan realizar sus actividades sin estas interferencias. Pero lo que estamos viendo es absolutamente lo contrario. Lo que estamos viendo es que las autoridades marítimas de alguna manera están convirtiendo en aquellos que acechan a los que realizan actividades lícitas y muy probablemente dejan pasar a aquellos que realizan actividades ilícitas. Lo que deberían realizar siempre en el ámbito marítimo es que hay la sospecha, y esto es un trabajo de inteligencia también, que lastimosamente la inteligencia de este país, me refiero al Centro de Inteligencia Estratégica, se dedica solamente a inteligencia política más que a cualquier otra cosa, a perseguir a las disidencias. Si hubiera un trabajo de inteligencia adecuado, se debería simplemente rastrear y se debería abordar aquellas naves marítimas que se tenga la duda o la sospecha de que están realizando actividades ilícitas. Y si así fuera, apresarlos y trasladarlos para que sean judicializados. Pero en ningún caso pueden ir y hundir las naves. En el pasado, como yo le decía, en los años 2000, los años 90, cuando había la base de Manta, por lo menos los norteamericanos justificaban el que habían hundido un buque diciendo que el buque ya era poco menos que innavegable y que se constituía un riesgo para la navegación y que por eso lo habían hundido, algo que era absolutamente falso, como quedó demostrado en varias investigaciones. Hoy ni siquiera se comiden en justificar, simplemente lo hacen y ya. Todo sobre el supuesto de que están actuando en contra del crimen organizado y las mafias. Como le digo nuevamente, lo que he dicho en muchas ocasiones, Carlita, la retórica de guerra le sirve y le es funcional al gobierno para tener a la población asustada, para tener a la población reprimida y para evitar, por el miedo de que la protesta social que debería activarse se active en la realidad. ¿Usted cree que ha bajado la inseguridad después del toque de queda? Se anunció también, bueno, estamos ahorita en un estado de excepción, que yo siempre les digo que son estados de excepción. Mire, Jaime, volvemos al tema de la retórica. Todos creo que somos testigos de que la inseguridad es algo que no ha cambiado. Todos somos testigos de que seguimos en un patrón de incremento de la inseguridad. Lo que está pasando es que probablemente como sociedad nos estamos acostumbrando, o yo diría mal acostumbrado a convivir con ese patrón de inseguridad, lastimosamente. Y al gobierno no le interesa bajar la inseguridad del país, porque al gobierno le interesa mantener esta retórica de guerra que nos ha metido desde hace 2 años. Recuerde usted que la retórica de guerra se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, Jaime, cuando usted utiliza la retórica de, por ejemplo, decir que ciertos grupos son terroristas, por ejemplo, ¿qué es lo que usted está haciendo? Está simplemente
saltándose el ámbito jurídico normal, porque si usted a una persona que comete una acción en contra de la ley, en condiciones normales tiene que apresarle a esa persona y someterle a un juicio y someterle al imperio de la ley, como se conoce. Pero si usted les utiliza la retórica de decir que ese grupo es un grupo terrorista, está catalogándoles a todos ellos como objetivos y objetivos de carácter militar. Es decir, ya no solamente les va a atrapar, les va a destruir, los va a matar. Eso es lo que está tratando de hacer este gobierno. Y créame que tienen la intención y quisieran hacerlo, no ven cómo todavía, de incluso declarar a ciertos grupos políticos como a la RC como entidades terroristas. Eso les permitiría atacar toda la estructura organizacional y a los miembros de un partido político desde una perspectiva militar. Bueno, ya lo dicen, ¿no? En su narrativa ya está. En la narrativa sí, pero no lo han logrado todavía posicionar. Pero ese es el objetivo que tienen. Entonces, al gobierno no le conviene salir de la retórica de guerra. Lo que están haciendo con todo lo que pretenden es dos cosas. Primero, los estados de excepción les sirve para mantener a la gente asustada, para mantener a la gente controlada, porque no puede salir de su hogar, no puede tener mayores reuniones, no puede manifestarse. Usted puede invadir o asaltar viviendas, casas, entrar sin necesidad de órdenes judiciales, etcétera, etcétera. Puede hacer todo ese tipo de cosas. Es decir, el abuso del poder del Estado. Y por la otra lado, les mantiene a la gente asustada y reprimida para que no proteste ante la situación y más bien se alinee detrás del que maneja la retórica de que está luchando en contra de la inseguridad y que está haciendo todo lo posible, y ahí le vemos a un ministro del Interior que sale vestido, disfrazado de policía, en cada operativo táctico que encuentran 2 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína y tal vez por ahí una cartuchera, a decir que han actuado y que ha hecho millones de operativos, y es simplemente retórica. El Mosquito Mosquera. Entonces, yo creo que la vez pasada yo le dije Mosquito Mosquera, pero creo que debería pedirle disculpas al gran actor de Mosquito Mosquera, porque él sí era gracioso. El otro que nos referimos es esa lástima más que gracia. No, pues el ministro Reinberg dice: estamos trabajando, seguimos trabajando, estamos articulando para desarticular y bueno, seguimos en la lucha ante el crimen organizado. Sí, y el ministro de Defensa es todavía más patético, diría yo. Lastimosamente, esta es la realidad. El que lo imita bien ahí es César Armando Bermeo. Sí lo ve usted a César, ¿no? Sí lo he visto. Un saludo también. Mañana va a estar acá en Guayaquil. Mañana lo escucharemos probablemente. Mañana lo vamos a tener aquí sentado en el panel también. Así que cuando venga a Guayaquil, no se olvide, lo vamos a esperar por acá también a usted, coronel. Encantado, Jaime, algún rato por ahí. Gracias, coronel. Queremos agradecerle realmente por la entrevista y por habernos dado parte de su tiempo. Muchas gracias a ustedes, Carlita, Jaime, y un buen día para todos. Gracias al coronel Roberto Marchán.